Esto es Informe Broso. Last night's deadly attack. L'actualité est tragique. No voy a disputarle a nadie. La valiente decisión de muchos equipos médicos. ¡Mis chamacos! ¡Estamos vivos! Solo por hoy. Hoy en Informe Broso. El presidente Trump se reúne con familiares de las víctimas del tiroteo en Florida y promete más control. Amnistía Internacional informa que la violencia en nuestro país se incrementó de forma dramática. Esto es Informe Broso. Twitter anuncia control sobre las fake news. Más del informe de la Auditoría Superior de la Federación, ahora sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto es Informe Broso. El CENTE recibe la toma de nota para Juan Díaz de la Torre. Más del caso de los italianos perdidos en Jalisco. Esto es Informe Broso. Nos visita en el estudio Esteban Illades, autor del libro Fake News. México frente a País de Gales en el Rose Bowl de California. ¡Chamacos! ¡Chamacas! Bienvenidos al Informe Broso. Estamos al aire y por hoy nadie lo puede remediar. Chamacos que nos ven en todos lados, aquí, allá y acullá. Estamos vivos solo por hoy y estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Acústica TV por los canales 78 y 79 de Easy, 218 de Axtel TV, 160 de Total Play, Acústica Radio en la Ciudad de México, en Radio Chapultepec 560 de AM, Facebook Live, desde luego, por Acústica Noticias y La Neta Noticias. Y en este momento, mis chamacos, que suene el mariachi, porque estamos entrando en este instante a toda la Unión Americana. Estamos entrando a los Estados Unidos por Mexicanal. Eso es. Aquí todo el equipo, que somos unos 34, 36, estamos muy contentos de estar poniendo el primer guarache. Ahorita en este día, el primer guarache en la Unión Americana. Ojalá se sientan ustedes a gusto, porque nosotros nos vamos a sentir como en casa. Ojalá ustedes se sientan con gusto allá en todos lados, en donde estén, en California, en Colorado, en Carolina. Hay dos Carolinas, ¿no? La del norte y la del sur. Las dos Carolinas, en Atlanta, en Washington, Nevada, en Dallas, en todos lados. En todos. Bueno, o sea, también. Sí. Y quien quiera hacer lo propio está desde luego bienvenido. Sí, mis niños, déjenme saludar al Mariana Guerrero. ¿Cómo está? Querido señor Broso, un placer. Pero se puso usted de lujo para llegar a la Unión Americana. Ay, qué lindo. Si vieran ustedes, siempre trae su rebozo y sus trenzas. Que ahora vino, pero hasta chongo se hizo. Qué cosa, ¿verdad? No, pues amerita la verdad llegar a un país donde nuestros connacionales han dejado el nombre de México en alto, porque son gente muy trabajadora que se va con sus sueños de aquí para allá para forjar un futuro y poder darle un mejor futuro a sus familias. Entonces es un honor estar con usted, estar con Alfredo. Gracias. Y estar entrando a la Unión Americana. Saludo a toda la mexicanancia que nos está viendo. Saludos, y a todos los latinos, desde luego a todos los latinos que llegan allá, como usted bien decía, a hacer una vida Así que es. Desgraciadamente en sus países de origen no pudieron hacer. Así es. ¡Alfredo Ruiz! Servidor, ¿cómo está, señor Broso? Qué gusto saludarlo y encontrarnos en esta posibilidad de abrazar a nuestros connacionales, paisanos y a toda esta gente que está en los Estados Unidos, en el jale, como dicen ellos. En el jale. En el Exactamente, Sí. en el jale, allá andan. Y desde luego hasta pensábamos hacer hasta un bloque del programa en inglés, pero dijimos, ¿pero para qué? O sea, finalmente sabemos que toda la gente que está allá tiene que hablar un muy buen inglés. Así es. Tiene que desarrollar un muy buen inglés porque tiene muchas adversidades, tiene cosas en contra. Pero si domina el inglés, eso ayuda un poco más a hacer la vida allá. Se abre Pero dijimos, puertas. oye, vamos a darles el descanso de que oigan
el español bien perro que hablamos acá, desde la capital del país, desde Chilangolandia. Ahora Ciudad de México, ya no es Distrito Federal, ¿Ya no? ahora es la Ciudad de México. Y en esta tarde, como ustedes pueden ver y pueden oír por la radio, pueden oír una tarde muy nublada. ¿Cómo se oye la tarde nublada? Se oye así. Ahí está. Ahí está. Así es, sí. justo Así así. está. Exactamente. Está muy nublado. De pronto tenemos algunas tardes muy buenas, con un sol o con luces espectaculares. Pero está lloviendo desde ayer, ¿no? Así Desde es. ayer está lloviendo, entonces no podemos estar pidiendo todo, ¿no? Vida, felicidad, placeres y clima, no se puede todo. No se puede Todo todo. sería Pero- una grosería, ¿no? Pues sí sería volverse loco, ¿no? Sí, Porque sí. cuando tienes todo, después, ¿qué quieres? Claro. Sí, ya no hay más. Ya no hay Ya no más. hay más. Y el chiste de ir administrando la vida, pon tú una gente sana como tú, que has sido deportista, que te has cuidado mucho. Bueno, pues a lo mejor llegarás a los 80, 85 años muy bien, ¿no? Entonces tienes que administrar esos 80, 85 años para que hasta el penúltimo día de tu vida tengas la ilusión de algo. Claro. Claro, De eso se no, trata la sí, vida, de sí, mantener sí. siempre las ilusiones, los sueños. No, hay quien se muere a los 40 y dura 90. Uy, Claro. Sí, Claro. donde ya no hay ilusión de Totalmente. nada, donde ya nada sorprende, donde ya no te enamoras de nadie, Claro. donde nada llama tu atención y así te pasas otros 50 años. Hay muertos en vida, usted lo ha dicho. Así es, Porque zombies. así es, lo importante Sí. es mantener, por eso siempre un sueño, por qué luchar, una meta que alcanzar y disfrutar los pequeños detalles de la vida. Incluso una tarde nublada te puede ofrecer paisajes maravillosos, pero también un día soleado. Desde luego. Y si estás entrepiernado, qué bueno. y si no, pues entonces también debes de sentirte muy bien contigo. Debes divertirte Claro. estando contigo. Que eso no es la soledad, es el gusto de ser un solitario, ¿no? Claro. Oigan, chamacos, ahora que estamos acompañados y que no estamos solos, ya lo estaremos en algún momento del día, pero ahorita nos estamos acompañando, entonces gocémonos, ¿no? La Asamblea Legislativa, señoras y señores, dio marcha atrás. Declinó ese control del presupuesto y que está destinado a la reconstrucción de las zonas que fueron dañadas en la Ciudad de México por el sismo del 19 de septiembre. ¿Se acuerdan ustedes que aquí, bueno, Mauricio Merino nos lo dijo Sí. desde antes que pasara todo el trabalenguas? ¿no? Las distintas renuncias. No, bueno, primero el dinero de la reconstrucción en manos de 3 asambleístas. 3 asambleístas, para que todos sepan que todo mundo les conoce muy bien el lado oscuro, ¿verdad? Y estábamos hablando más o menos promedio de 15,000 millones de pesos a criterio de 3 asambleístas, cuando ese dinero debe llegar a la Secretaría de Finanzas Claro. de la ciudad, porque ahí están los fondos de reconstrucción. Claro. Claro, el legislativo dice cuánto y a quién, Claro. y el ejecutivo es el que tiene que repartir ese dinero de la manera más sabia y responsable. Porque además en tiempo de elecciones, ese dinero, esos millones de pesos en manos de 3 asambleístas que representan a 3 fuerzas políticas Claro. distintas, pues no conviene. 2 a una fuerza, el otro a Exactamente, otra. 2 del PRD y 1 del PAN. Así es. Exactamente, pero todos unidos en México al frente, ¿no? Así es. Exacto. Entonces, bueno, eso ya se acabó hoy porque también, parafraseando al maestro Merino, acuérdense ustedes que ya había una impugnación por el grupo de Morena. En la Suprema Corte. En la Suprema Corte. Y dijo el maestro Merino, eso es un proceso largo, es un proceso que no es inmediato. Entonces esperemos que la Asamblea sienta la responsabilidad de que hay gente que le urgen esos fondos y no esperar todo el viaje de la Suprema Corte a ver qué opinan, ¿no? Claro. Bueno, pues fue la Asamblea la que finalmente decidió. Alguien escuchó al maestro Merino y dijo, bueno, no tenemos otra, vayámonos por el lado de la luz. Así pasó.
Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el dictamen para reformar y derogar la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, así como el decreto del presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018. Con lo anterior, se retiraron ya las facultades de los diputados locales perredistas Leonel Luna, Mauricio Toledo y el panista Jorge Romero, para supervisar, vigilar y autorizar el ejercicio de los recursos asignados para la reconstrucción de la capital. Esto luego del sismo del pasado 19 de septiembre, dando así el control a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Cabe recordar que dicha reforma fue solicitada por el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, luego de que 4 integrantes de la comisión renunciaran a sus cargos con el argumento de que la Asamblea Legislativa los dejaba sin facultades. Vamos a escuchar la voz del diputado de Morena, César Cravioto. Si no había nada mal en lo que se ha hecho en esta Asamblea Legislativa, ¿por qué renuncian 4 comisionados? Hay veces que es mejor cuando se le descubre a alguien que las cosas no le han salido bien, mejor quedarse calladitos. Calladitos se ven más bonitos y no venir aquí a defender lo indefendible. Es mejor decirle a la sociedad, nos equivocamos, y no venirse aquí a parar, a tratar de aventar el asunto a otros temas. No, se cometió un exceso en esta Asamblea Legislativa. Se cometió un exceso. Quienes han venido cometiendo excesos en los últimos 2 años y medio en esta legislatura. Nada más que se les pasó la mano. Y se les pasó la mano porque se metieron con un tema muy sensible en la sociedad, que es la reconstrucción. En este sentido, en comisiones se derogaron las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 13, que obligan a las unidades responsables del gasto a contar con la aprobación a detalle de dichas acciones de la Presidencia y la Secretaría de la Comisión de Gobierno. Finalmente, tanto el panista Jorge Romero y Mauricio Toledo coincidieron que se trata de una ignorancia a estas acusaciones en su contra, y también cuestionaron a sus compañeros por votar a favor del presupuesto de egresos 2018 y posteriormente señalar que estaba mal. Así que amagaron con que ahora serán vigilantes de cada peso destinado a la reconstrucción. Para Acústica Noticias, Manuel Zamacona. Los que querían amachinar el dominio sobre ese dinero, como no salió la jugarreta, dice que ahora estarán bien truchas con ese dinero, no le vayan a dar un mal uso. Sí. Dicen Leonel Luna, Mauricio Toledo, Jorge Romero, que perdieron la partida para tranquilidad de la ciudadanía que está necesitada de reconstrucción. Claro. En la línea está el diputado César Cravioto, coordinador de Morena en la Asamblea. Diputado, ¡felicidades! Pues sí, felicidades para nosotros, para los comisionados que renunciaron, porque tuvo mucha fuerza su voz, para todos los columnistas, para todos los damnificados que siguen en la lucha para que sean atendidas sus demandas, para la sociedad en su conjunto, porque como bien dices, les caímos a los pillos en su agandalle y luego se ponen de dignos y dicen no, que fue un ataque político, no, que eso no tiene razón de ser. En lugar de que se queden calladitos y que digan disculpen, no lo volvemos a hacer, ya nos vamos a portar bien, todavía se ponen de gandallitas a decir que fue puro golpeteo político de Morena. Pero quedó claro que se querían pasar de vivos y no le salió la jugarreta. Mira, diputado, afortunadamente a estos caballeros, pues ya les conocemos todos muy bien el CURP. Entonces, pues ya no hay así que digas tú mucha sorpresa, ¿no? Pero mucha sorpresa, más allá de esta jugarreta, pues vamos a decir que muy básica, muy primaria, muy cavernaria, como tú decías, tratándose de un tema tan sensible. Ustedes en Morena ya habían ido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar que esto sucediera, y bueno, nos decía Mauricio Merino, uno de los comisionados que renunció a estar avalando la transparencia de los procesos, decía, es un tiempo que se puede perder, desde luego que hay que hacer el asunto de la Suprema Corte, pero ojalá la Asamblea reaccione antes y puedan hacer lo propio con el artículo 13 o con el artículo 14, que es al que
porque me parece que hay otros 70 y tantos, que no recuerdo. 71. Exactamente, porque la gente tiene urgencia, tiene necesidades, no para pasado mañana ni para 2 semanas, sino tiene urgencia para hoy, diputado. En efecto, bueno, nada más decir que Morena, desde que debatimos la ley de reconstrucción, ya señalábamos que había muchas irregularidades y que no quedaba claro cómo se le iba a ayudar a los damnificados. Después en el presupuesto, por supuesto que nosotros lo votamos en contra por este tipo de agandalles y otras agandalles del PRI, PAN y PRD. Y ahora pues no nos quedó otra más que ir a la Suprema Corte de Justicia. Afortunadamente la Suprema Corte de Justicia le da entrada a nuestra demanda, y eso pues los acalambra, les pone un buen calambre, aunque sabían que era un proceso largo, pues iba a ser un golpe todavía más duro para ellos que fuera la Suprema Corte la que les dijera cambien su cochinero y olvídense de esta tranza que quieren hacer. Por eso el jefe de gobierno se adelantó, mandó la iniciativa y hoy afortunadamente quedó. Y yo te quiero decir que quedó todavía mejor de lo que lo mandó el jefe de gobierno. Qué bueno. Porque si bien le estamos dando la facultad a la Secretaría de Finanzas para que disperse el dinero, metimos dentro de la Comisión de Reconstrucción, una subcomisión, digamos, que va a vigilar, y en esa subcomisión ya metimos que deben de estar damnificados. No habían querido meter a los damnificados ni en la Comisión de Reconstrucción ni en la Comisión de Vigilancia, y hoy ya pudimos lograr que pudieran entrar ellos y que se pudiera informar mes con mes de cuánto se ha gastado, en qué se ha gastado. Entonces quedó mucho mejor de lo que lo mandó el jefe de gobierno, afortunadamente, insisto, por la presión social, por la presión de los comisionados, por la presión de Morena, se les cayó el teatrito. Yo les digo a estos 3 angelitos, porque además, como bien dices, son de 2 partidos distintos, pero son del frente. O sea, ese dinero sí va a ir a donde crees, pues a la campaña de Alejandrita Barrales y a la campaña de Anaya. Ya ves que a Anaya casi no le gusta eso de triangular dinero. Pues yo nada más me acuerdo, diputado, que el Instituto Electoral de la capital les puso un soplamocos porque ya estaban empezando a engrosar la burocracia en muchas partes del gobierno capitalino. 500 millones de pesos. Exacto. Para contratar personal, porque falta personal. Y el Instituto Electoral les pintó los de Villafontana, diputado. Sí, es bien hecho por el instituto. Entonces, bueno, pues hoy, como dije en tribuna, hoy es un buen día para la ciudad. Hoy estamos sonriendo porque les paramos el negocito a estos. Hoy no se nos va a quitar la sonrisa todo el día, pero tenemos que seguir vigilantes para que no se malverse ese recurso, para que ese recurso vaya a quien realmente lo necesita y no se vaya para fines político-electorales. Diputado César Cravioto, coordinador de Morena en la Asamblea, estamos brindando solo por hoy por este triunfo y por haber desenmascarado y haberle quitado los poderes a las pequeñas fuerzas enanas del mal. Gracias, diputado. Gracias y felicidades porque oí que hoy llegan a Estados Unidos. Así es. Por fin vas a poder ir a Dallas. Broso, me da mucho gusto. Te mando un abrazote a ti y a todo tu equipo. Un abrazo para ti, que estés muy bien, diputado. El diputado César Cravioto, aquí ya echando pues dando de qué hablar, ¿no? De llevado, ¿no? Somos de llevadito, pero está bien. Estamos llegando a Estados Unidos hoy y ya me estaban mandando a Dallas. ¡Qué cosa! Bueno, eso no lo verá ninguno de ustedes. ¡Corte! Tecnología. Desde que se supo sobre el caso Russiagate, las redes sociales comenzaron a implementar nuevas medidas para evitar que se repitan este tipo de campañas. Twitter continúa su guerra en contra de los bots, anunciando que quedará prohibido hacer tweets masivos, me gusta o dar seguir usando plataformas de terceros y el propio TweetDeck de la compañía. La medida está específicamente diseñada en contra de los bots que publican tweets similares en masa, así como para evitar que tweets automáticos coloquen artificialmente un hashtag
en la lista de tendencias. El cambio se produce poco después de que 13 individuos y 3 empresas fueron acusados de interferir en las elecciones de Estados Unidos. Las nuevas normas de Twitter quedaron así. No se pueden publicar de forma simultánea contenido idéntico o similar desde varias cuentas. Tampoco se permitirá que los usuarios den un me gusta, hagan retweets o sigan a la misma cuenta desde múltiples cuentas a la vez. Queda prohibido el uso de cualquier forma de automatización, incluyendo la programación para publicar contenido idéntico o similar. También ha quedado prohibida las aplicaciones que coordinan las actividades de varias cuentas para publicar tweets de manera simultánea con un hashtag específico, ya que se considera un intento de hacer que ese tema se vuelva tendencia. Solamente se podrá seguir programando información sobre meteorología, emergencias y otros anuncios de servicios públicos. Estas medidas tienen el objetivo de evitar el uso malintencionado de Twitter. Al final de cuentas, ni siquiera surge de la misma compañía, sino del reciente descubrimiento de Russiagate y el intento de interferir en otros asuntos políticos como el Brexit. Los alcances de los bots en ambas situaciones son enormes, por eso se tuvieron que tomar estas prevenciones. Oigan, escuincles, ahorita desde luego me están mandando de muchos lados enormes saludos y recuerdos de que qué bueno que vaya siempre yo a Dallas. Yo estoy pensando en Fort Worth. Ah, claro que es. ¿No? Sí, sí. Sí. Ciudad cercana. Ciudad cercana, exactamente. Y además uno de los aeropuertos más importantes del cochino mundo, ¿no? Nada más. Además, sí. Además de Dallas por sí. O sea, además de Dallas por sí. ¿No? Y ¿qué? ¿Qué ibas a decir? No te la tragues. No, estoy pensando en toda la zona de Denton, que está muy cerca. Sí, muy cerca también. Muy cerca. You know. Sí. Y también en Utah su mamá, que vivía, ¿te acuerdas? De un amigo nuestro. Sí. También allá en Utah. Quique, ¿no? Quique, de nombre Quique. Exactamente, de Utah. Y además recibimos saludos de Lalo Vacas. Sí, saludos al talentosísimo número 10 de la América. Claro. Sí. ¿En dónde está viviendo él? En Cuernavaca. En Cuernavaca, Morelos. Muy bien. Hasta allá un saludo. Gracias, Eduardo, por estar viendo el programa. Ahora, de Cuernavaca, pasando por Fort Worth, allá en Texas. Decías, oye, ¿dónde vives? En Texas. Ah, carajo, ¿por qué tan Lexus? Así decían, porque no se acostumbra mucha gente, ¿no? Y además, si ustedes saben, nuestra capacidad de trabajo mexicana también tiene que ver de qué estado, de qué lugar de nuestro país han ido a Estados Unidos para definir un poco el destino que hay en los Estados Unidos. Hay lugares donde hay mucho michoacano, por ejemplo. Ah, claro. Hay otros lugares en Estados Mucho Unidos. poblano en Nueva York, Nueva Jersey. Muchos poblanos, por ejemplo. Sí. Del Estado de México, el Estado de México, por ejemplo, allá en las cercanías de Atlanta, por ejemplo. Okay. Porque saben que de alguna manera se está desarrollando una especie de colonia por estados, y entonces llegas con esa, sí, no tranquilidad, pero un poco con la confianza de que serás recibido ahí para que se te haga menos difícil o menos arduo el trago que te vas a aventar yéndote a otro país, sí, ¿no? Pero a todos ellos los saludamos ahora porque tenemos que hablar del que rige como presidente en los Estados Unidos para desgracia, sí, para desgracia de los latinos, sí, para desgracia de todos los migrantes, porque han pasado muy malos momentos con este presidente. Sé de buena fuente que muchos amigos y amigas mexicanos y mexicanas, cuando supieron la noticia de la victoria de Donald Trump, lloraron de tristeza, de amargura. Y hasta de enojo. De enojo, porque sabían que en ese momento todo se iba a dificultar en sus vidas y en las vidas de sus seres queridos. Bueno, pues Donald Trump, este hombre que es muy peligroso para el mundo entero, ahí en la Casa Blanca recibió a los padres, a los estudiantes, a los profesores afectados por el tiroteo trágico
de la semana pasada en una escuela de Florida. En Parkland, Florida. En Parkland. Y realmente este tipo de reuniones con gente que viene de sufrir y con alguien que es muy conocido por su ignorancia, su insensibilidad y su boca floja, dices, valga, a ver si no sale el chirrión por el palito. Entonces, vean ustedes. La receta de Donald Trump es clara. Tener más armas es lo que evitaría matanzas como la de la semana pasada en una escuela de Florida. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que las escuelas sin armas son un imán para los asesinos en masa, al reiterar su propuesta de armar a algunos maestros para lograr un efecto disuasivo ante posibles ataques. La propuesta de Trump ha despertado el rechazo de una parte de la comunidad educativa y de legisladores republicanos y demócratas. El mandatario estadounidense respaldó en la víspera esta propuesta durante una reunión en la Casa Blanca con familiares de estudiantes fallecidos y sobrevivientes de la matanza en la escuela secundaria de Florida, que dejó 17 muertos a manos de Nicolás Cruz, un ex estudiante de 19 años. Ahí defendió que un grupo de profesores con un entrenamiento especial pueda ir armado en los colegios y abogó por aumentar de 18 a 21 años la edad mínima para adquirir un rifle y analizar mejor el estado psicológico de los compradores de armas. Pero en su intento de tomar la iniciativa ante la epidemia de violencia armada en Estados Unidos, Trump descartó medidas drásticas como la prohibición de venta de determinados fusiles, además de que cualquier reforma depende de la aprobación del Congreso. Acústica Noticias. Es muy impresionante porque veíamos a uno de los padres diciendo es que a uno de los padres que sufrieron una pérdida en Florida la semana pasada, que le decía a Trump, le decía, oiga, tuvimos el 11 de septiembre y ya no pasó más. Hemos tenido tragedias como Vietnam, que fue tan costoso, pero no se puede hacer otra así. Ya no se puede hacer así. Aquí van muertos y muertos y muertos y muertos y muertos y parece que nadie puede hacer nada, absolutamente nadie puede hacer nada. Y cómo entender estos fenómenos, porque también una niña, una jovencita, encaró al senador Rubio, el de Florida, a Marco Rubio, sí, también del partido republicano, y le dijo, oiga, usted nos puede asegurar en este momento que no va usted a recibir nunca más un centavo de la Asociación Nacional de Rifle. Así se lo dijo. ¿Lo tienes? Ponlo. Bueno, señor, mientras tanto... But we can make sure that one of these events never happens again in any community in this country. And if tonight is the beginning of that, then we will have said that this was meaningful. And that's what I'm here to do. Senator Rubio, can you tell me right now that you will not accept a single donation from the NRA in the future? People buy into my agenda. And I do support the Second Amendment. And I also support the right of you and everyone here to be able to go to school and be safe. And I do support any law that would keep guns out of the hands of a deranged killer. And that's why I support the things that I have stood for and fought for during my time more there. NRA money? More NRA money? ¡Adiós! Bla, 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 palabrería. Sí. ¡Adiós! Oiga, no, y nosotros vamos a ver que no vuelva a pasar unas tragedias. Oiga, ya no va a volver a recibir un centavo de la Asociación Nacional de Rifle. Lo digo para nuestros amigos de radio. Bueno, desde luego que uno tiene su agenda, ¿no? O sea, nosotros estamos por la segunda enmienda, sí, que es la que protege la aportación y la tenencia de armas, ¿no? Pero nosotros tenemos que buscar que las armas no caigan en manos de los asesinos, porque acuérdense que este rollo
tiene que ver con que las armas no matan, sino quien las dispara, ¿no? Es de veras tan entramado este asunto que dijimos, vamos a acudir con la doctora Catalina Pérez Correa, profesora de investigación y de estudios jurídicos del CIDE y que es una experta en estas cosas. Catalina Pérez Correa. Catalina, muy buenas tardes, noches. Buenas tardes a ustedes. Muchas gracias, Catalina. Explícanos un poco este fenómeno de la segunda enmienda. ¿Cuál es el espíritu que une vamos a decir, entre comillas, al pueblo norteamericano con las armas y el nexo o el vínculo que ata a la Asociación Nacional del Rifle con la clase política norteamericana toda? A ver, la segunda enmienda lo que establece es un derecho de las personas de portar armas en Estados Unidos, sí, que en realidad nunca ha sido utilizado hasta por ahí de 2004, me parece que fue la primera interpretación que hizo la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, en el que estableció que no se podía limitar el derecho de las personas a portar armas por vía de legislaciones generales. Entonces, desde ese momento ha sido muy difícil que se pase cualquier regulación fuerte, seria, para tratar de contener la cantidad de armas que una persona tiene en Estados Unidos. El número de armas que hay en Estados Unidos es una cosa realmente impresionante. Hay más o menos un arma por adulto en Estados Unidos. 42% de las armas que existen a nivel mundial están en Estados Unidos. Y vamos, hay tal afición para la posesión de las armas que hay una categoría que se llaman los superposeedores. Y los superposeedores son aquellas personas en Estados Unidos que tienen entre 8 y 140 armas registradas a su nombre. Y de esas hay 7.7 millones de personas en Estados Unidos. Pues vamos, el número de armas que hay en Estados Unidos es una cosa realmente impresionante y se han hecho muchos estudios que lo vinculan con la violencia. Ahora, el problema, como mencionabas, es que hay pues esta fuerza del NRA, que es el grupo de la Asociación de Rifles Nacional de Estados Unidos, que pues ha tenido mucha influencia tanto en el cabildeo, en el Congreso, como en las campañas. Muchas personas piensan que la fuerza de la Asociación Nacional de Rifles viene del cabildeo, pero en realidad gastan como $4 millones al año, que no es tanto. Donde realmente gastan es en las campañas, porque hay dos cosas. Una, puede ser un donante a campañas particulares, pero además puedes también hacer gastos como individuo que sean voluntarios, es decir, que no te lo pidió directamente un candidato o un partido. Puedes hacer campañas en televisión o radio apoyando a ese candidato. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos en México y eres una industria de, yo qué sé, chocolate o de cervezas, podrías hacer una campaña por el candidato del PRI o el candidato de Morena, y eso no se considera como gastos de campaña de esos candidatos. Y ahí es donde realmente presiona esta asociación. Oye, al grado, Catalina, como estábamos viendo en las imágenes donde Trump está platicando con las familias afectadas de la semana pasada, donde en estas ocurrencias empieza a plantearse la posibilidad de que habría que armar a los maestros, ¿no? Ya estando en estas circunstancias, y de pronto ya corrige en un tuit hoy en la mañana y dice, no, bueno, lo que dije de los maestros es que podríamos darles una especie de servicio militar a algunos maestros, a un porcentaje, para que ellos sepan qué hacer y defender a los alumnos en lo que llegan las patrullas. Pues sí, ya están como las escuelas del Estado de México, que están con militares allá afuera custodiándolas, pero sí, es una locura que estén proponiendo eso como una solución, cuando en realidad la solución tiene que pasar por que se limite el acceso a las armas, que además alguien en Estados Unidos se puede comprar libremente las armas. O sea, supuestamente hay una legislación federal que establece que si eres vendedor de armas necesitas una licencia, y para vender esa arma tienes que pedir o hacer una búsqueda de antecedentes de la persona a la que se le está vendiendo y llevar un registro. Pero esas reglas federales solo aplican a las personas que se dedican de manera habitual a la compra-venta de armas.
no a las personas que compran de forma ocasional. Entonces, si yo voy legalmente a un lugar, a un establecimiento que está en la frontera a comprar 30 armas como las que se usaron en este último incidente, y no tengo antecedentes penales, me lo venden. Pero si yo quiero vender esas armas, yo ya no estoy sujeta a esas regulaciones. Entonces, esas 20 armas que yo compré, se las puedo vender a quien quiera y no hay ninguna legislación que establezca que no se puede hacer así. Y ahí es donde entran estas ferias gigantescas que andan viajando por toda la frontera sur de Estados Unidos, en el cual pues se puede comprar y vender todas las armas que quieran, porque como no es supuestamente un negocio habitual, pues no necesitan hacer chequeo de antecedentes penales de a quién están comprando y a dónde están llegando. Lamentablemente es un problema para Estados Unidos, pero también es un problema para México. La gran cantidad de armas en México que están circulando de forma ilegal vienen de estos lugares. Y además, por partida doble, Catalina, porque por un lado están las armas que han logrado armar a los grandes grupos de narcos de este país por estas aduanas esponjosísimas que tenemos entre Estados Unidos y México. Y también por el otro lado, el lado de las adicciones, porque el país donde más adictos hay es justamente Estados Unidos, que además, como tú nos dijiste, es el país donde la sociedad está más armada. Entonces imagínate la mezcolanza entre las armas y las drogas, que ya el propio Trump, no sé quién se lo dijo, no creo que sea de su cosecha, pero están hablando ya incluso de la salud mental, un término que en general en este continente, a lo mejor salvo Canadá, es algo que se habla mucho más comúnmente. La salud mental es también parte de la salud de la persona, y hasta esta ocasión sacaron a relucir la salud mental, hablando de la salud mental de quien dispara. O sea, si estás bien de la salud mental, pues no asesinarás gente. Pero si estás mal de la salud mental, pues te llevarás a 15 alumnos la próxima vez. Bueno, ahí se ha hecho, hace poco se hizo público un estudio justo en el tema de la salud mental, porque eso es como la nueva excusa que salió desde quienes están cabildeando por parte de la Asociación Nacional de Rifles, diciendo no es que la gente dispare o haga mal uso, es solamente unos cuantos individuos que están con problemas de salud mental. En el estudio lo que mostraron es que solo 22% de las personas que que participaron en alguna de estas matanzas tenían problemas de salud mental. Y de nuevo, el punto es que es un poco un distractor decir que el problema es la salud mental y que ahora no nada más se tiene que revisar los antecedentes penales, sino también la salud mental. No, el problema es que puedes entrar a un Walmart y salir con un rifle superpoderoso sin ni siquiera tener una identificación, ¿no? Y entonces el papá, que no tiene ningún problema de salud mental, o la mamá, pero que les gusta ir al campo de tiro el fin de semana, dejan el rifle en un lugar en el que el adolescente de 10 años, que quizás lo bulean en la escuela, lo encuentra y se aparece en la escuela con esa arma y mata a sus compañeros sin tener bien claro qué es lo que está haciendo. Pues más bien ese es el problema, y no tanto esto de simplemente hay un problema de salud mental en unos cuantos individuos que podemos pues de alguna forma controlar que esos no lleguen a las armas, ¿no? Catalina Pérez Correa, te agradecemos muchísimo que nos hayas regalado estos minutos, nos hacían mucha falta. Hoy estamos llegando por primera vez a toda la Unión Americana, entonces quisimos que fueras tú la que tocara este tema para toda la gente que nos ve en todos los Estados Unidos y que nos está oyendo en español. Por eso te lo agradecemos 2 y 3 veces más. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y yo nada más con una propuesta para México, y de lo que decías de las drogas, esto es una propuesta que también ha hecho Alejandro Madrazo desde el CIDE, que lo que nosotros tenemos que hacer en México es cambiar nuestros retenes de lado de la carretera, para que si las drogas están fluyendo al norte, nos ocupemos menos de eso y nos ocupemos de detener las armas que están entrando hacia el sur. Perfecto, ya lo anotamos y lo palomeamos. Gracias, Catalina. Adiós. Hasta luego, 6:42. Estamos en el Informe Broso. ¡Órale! El
informe de la media. Elementos de la Policía Federal detuvieron la madrugada de este jueves a Daniel Gutiérrez Quintana, subdirector de la Policía Municipal de Namiquipa, Chihuahua, y presunto operador de la línea en dicho estado. Gutiérrez Quintana es acusado de secuestro agravado y narcotráfico, por lo que fue trasladado al Cerezo Estatal número 1 de Aquiles Cerdán. Un juez determinará su situación jurídica. La estrategia de seguridad del gobierno de la República no solo está orientada a la captura de grandes capos, sino que su objetivo principal es generar un ambiente de seguridad que permita a la ciudadanía realizar sus actividades lejos de la violencia, afirmó el comisionado nacional de seguridad Renato Sales. Senadores del Frente y de Morena solicitaron que la PGR investigue el desvío de más de 2,000 millones de pesos de la Sedesol y la Sedatu durante las administraciones de Rosario Robles, a quien además le pidieron comparecer en el Senado para que explique las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. El presidente Enrique Peña Nieto presumió que la inversión extranjera directa en México ascendió a 171,000 millones de dólares en lo que va de su administración. El mandatario explicó que esta cantidad de recursos corresponde a lo destinado por empresas extranjeras en la construcción de nuevas instalaciones y acciones de negocio. La organización ciudadana 19S exigió que se le den más atribuciones a la Comisión de Reconstrucción y acelerar la ayuda a los damnificados que dejó el terremoto ocurrido en 2017 en la Ciudad de México. Mónica Tapia, integrante de esa asociación, indicó que reformar la ley de egresos para quitarle a la Asamblea Legislativa facultades en el manejo del presupuesto de la reconstrucción no es suficiente para transparentar el proceso. Es necesario, advirtió, reformar la ley creada para ese fin. El número de grupos de supremacía blanca y de otros que promueven el odio aumentó en Estados Unidos en el primer año de la presidencia de Donald Trump, según el Centro Legal sobre la Pobreza en el Sur. En su informe anual sobre odio y extremismo, identificó a un total de 954 grupos de odio en Estados Unidos durante el último año, un aumento del 4% en relación con 2016. La familia de Martín Duque, joven mexicano de 14 años fallecido en el tiroteo en una escuela de Florida, Estados Unidos, abrió una cuenta de GoFundMe en internet para que sus abuelas puedan viajar desde México al sepelio del adolescente. La cuenta ha recaudado hasta el momento $43,110. El dirigente opositor venezolano Claudio Fermín anunció hoy que declina participar en las elecciones presidenciales del 22 de abril próximo, en las que el presidente Nicolás Maduro buscará su reelección en medio de una estampida de sus oponentes. El político socialdemócrata anunció el retiro un día después de que la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática dijo que no participará en las elecciones por falta de garantías. El número 2 de UNICEF, Justin Forsyth, renunció a su cargo este jueves tras ser acusado de tener conductas inapropiadas hacia mujeres cuando trabajaba en la organización británica Save the Children, informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció este mes una política de tolerancia cero sobre acoso sexual. La Fiscalía colombiana ordenó confiscar 16 bienes de familiares y allegados del fallecido narcotraficante Pablo Escobar, valuados en más de $2 millones. Se trata de departamentos, casas, vehículos de alta gama y bodegas que estaban a nombre de la madre y una hermana de John Jairo Velázquez, alias Popeye, y de Victoria Eugenia Henao Vallejo, esposa del extinto jefe del cártel de Medellín. El informe de la media. Los temas del deporte en el Informe Broso. Una felicitación para todos los cronistas deportivos hoy en su día. Gracias a don Paco Malgesto, gracias a don Fernando Marcos, gracias a don Ángel Fernández, a todas esas voces y estos personajes que le dieron vida a lo que hoy es la actividad de la crónica deportiva. Para nuestros amigos de la Unión Americana, les digo que hace un par de horas se confirmó un partido entre México y País de Gales. Esto será el 28 de mayo allá en el Rose Bowl de Pasadena, con el deseo de que pues, la gente, los mexicanos que viven del otro lado, acompañen al equipo tricolor de camino a lo que será la participación del Tri en el Mundial de Rusia. Y nos metemos también a lo que es la Liga de Campeones de la CONCACAF, en donde pues ayer el América dio un golpe de autoridad parándose en tierras ticas y metiéndole 5-1 al Saprissa, al llamado monstruo morado, que fue realmente desapareciendo del partido. Otros duelos: Tauro frente a Dallas, ganaron los panameños y el Motagua cayó
frente al conjunto de TJ 1-0. Partidos de ida, ya vendrán la vuelta. Y hoy tienen participación las queridas Chivas Rayadas del Guadalajara. Se meten a la casa del conjunto de Cibao. Ya les daremos en un rato más por ahí el parcial. Mientras que el conjunto de Santa Tecla estarán enfrentando, no me haga reír, señor, así se llama el Santa Tecla, al Saunders. Y el Olimpia, también de Honduras, estará enfrentando al equipo de Nueva York. Una participación de 4 deportistas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno. Vamos con este resumen. Lo que llamó hoy la atención, y fue por supuesto el hecho noticioso de la jornada, es que Estados Unidos en damas, en la especialidad de hockey, derrotaron a Canadá después de que hace 4 años en Sochi las canadienses les habían dado una repasada, un hecho pues muy comentado, sobre todo justamente allá en el país de la hoja de maple. Hoy se tuvieron que ir a la largue y como seguían empatadas, después se fueron a los famosos shootouts y aquí les presentamos el resumen de la jornada. El día de hoy se celebraron hasta 10 disciplinas en los Juegos Invernales de Pyeongchang, entre las que sin duda destaca la esperada final del hockey femenil, que como ya es un clásico, fue disputada entre Estados Unidos y Canadá en un partido que sin duda fue digno de ser una final donde vivimos un choque de estilos. Solo que en esta ocasión, las norteamericanas lograron romper con la hegemonía deportiva de las canadienses, ya que tras quedar igualadas a 2-2 al final del tiempo regular y haber jugado un tiempo extra de potencia a potencia, las norteamericanas lograron batir a las canadienses en una serie de shootouts, el equivalente a los penales en el hockey, donde Jocelyn Lamerux, una de las mejores delanteras del equipo norteamericano, hizo una gran jugada de habilidad y anotó el tanto que le dio el oro a Estados Unidos para dejar el marcador final 3-2. En general, hoy fue un gran día para la delegación norteamericana, ya que fue el país que logró sumar más preseas a su medallero con 5 condecoraciones, para acercarse peligrosamente a Canadá, que hasta ahora continúa ocupando el tercer puesto en el medallero, tan solo por debajo de Alemania y Noruega, quienes ocupan el segundo y primer puesto respectivamente. La participación de la delegación mexicana en estos Juegos Invernales ha llegado a su fin sin pena ni gloria, luego de que Rodolfo Dixon no pudiera concluir la carrera. Pero no todo es malo para la delegación mexicana, ya que se espera que Dixon, de tan solo 20 años, tome un papel estelar en los próximos Juegos en Beijing 2022. Y que pueda ser algo importante y que trascienda este joven de nacionalidad mexicana y canadiense. Por cierto, que hoy se despidió también del olimpismo Lindsey Vonn, esta guapísima competidora de los Estados Unidos que fuera pareja del Tiger Woods y que regresó solamente para participar en esta aventura olímpica y que además hizo señalamientos en contra de su presidente y que nos cayó muy bien. Bueno, hoy se fue la guapa Lindsey Vonn del esquí en una competencia tan importante como los Juegos Olímpicos. Regresamos con más del Informe Broso, no se vaya. Saludos y un abrazo a todos los cronistas deportivos de este país y allende sus fronteras. Vámonos a la pausa. Esto es Informe Broso. Last night's deadly attack. Actualité est tragique. No voy a disputarle a nadie. La valiente decisión de muchos equipos médicos. ¡Mis chamacos! ¡Estamos vivos! Solo por hoy. Hoy en Informe Broso. Proponen multar en los Estados Unidos a los hombres que utilicen los pantalones por debajo de los glúteos. El CENTE recibe la toma de nota para Juan Díaz de la Torre. Esto es Informe Broso. Más del caso de los italianos perdidos en Jalisco. Nos visita en el estudio Esteban Illades, autor del libro Fake News. Esto es Informe Broso. Y esta noche abren actividad las Chivas en la Conca Champions. Podemos montar la obra. Pues ya con eso está más que sencillo. La del delfín y la señorita. No es Flipper. No. ¿Cómo se llama la obra? No, Let Me Hear Your Whisper. Let Me Hear Your Whisper se llama. Que es una obra de teatro originalmente, que luego hicieron película, y de una dama que se lleva a su casa un delfín y pues tiene una... Pues no quisiera yo llegar a estas cosas, ¿no? Yo he escuchado historias de un señor y un canarito, por ejemplo, ¿no?
pero... ese era un gato y un canario, ¿no? Ah, sí, es cierto, de Silvestre y Piolín. Piolín. Pero nos estaba contando esta historia que sí existe y que tiene un gran parecido, dice Almariana, con la película de Guillermo del Toro de La forma del agua. Bueno, es lo que estaba yo escuchando esta mañana. Ella escuchó radio, y lo dijo. Y me llamó, aquí en el corte lo estábamos comentando, porque me llamó la atención. Ya sabemos qué programa escucha. Me llamó la atención, señor. Yo no he visto la película Let Me Hear Your Whisper. Pero escuché paso a paso cómo iban describiendo los paralelismos con la de La forma del agua. Habrá que ver qué determinan. Pero me llamó la atención el simple relato, que era muy parecido a la película de The Shape of Water que yo vi. ¿Y la película esta que dice, el delfín habla? Me parece que sí tienen una comunicación, primero a través incluso de la música, como ocurre en The Shape of Water. Entonces me llamó mucho la atención esa serie de paralelismos que establecieron entre esta obra y la de Guillermo del Toro. Habrá que ver, porque ¿Su fuente es adecuada? O sea, la fuente de donde viene esta disertación, Sí, porque también hay que preguntar. No, bueno, siempre el instinto periodístico debe hacerte siempre dudar de todo. Yo no doy por sentado. Por eso estamos dudando. Claro, sí. no doy por sentado que así sea, pero en un primer momento me llama la atención la hipótesis de que pudiera haber ahí esta cuestión de plagio, aunque no lo aseguro, porque además no es la primera vez que atacan en este sentido a Guillermo del Toro, que hace un gran trabajo, es un gran artista. Si hubiera habido algún plagio o algo así, pues desde hace 2 años ya hubiera tronado. Me imagino yo, porque hace 2 años yo creo que hace 2 años estaban haciendo la película y se sabe toda la industria, ¿no? Que se está haciendo tal película. No, además la tienen que registrar. Y debe estar registrada. Sí. Claro. Y de pronto alguien que tenga los derechos, por ejemplo, de esa obra, que sienta que es un plagio y todo, mete a un tribunal inmediatamente, ¿no? Sí. Porque si ya están, además, si ya está en producción, pues entonces cuesta más caro. Claro. Sí, y como bien dice usted, esa puede ser la otra cara de la moneda, porque ocurre un poco como en tiempos electorales, ¿no? Que empieza la guerra sucia en estos tiempos electorales. Puede ser que ahorita, con todos los premios que ha estado ganando Guillermo del Toro, pues se preste a decir, ya sale uno por acá que dice que es plagio, otro por allá. Depende de quien lo diga. Claro. Depende de quien lo diga. Sí. Porque si a alguien se le ocurrió en algún programa decir que había un plagio, nosotros no estamos hablando de un plagio, ¿eh? Estamos hablando de algo que oyó Almariana en un programa. Y que yo tampoco aseguro que así sea, simplemente planteé lo que yo escuché. No, pero quiero aclarar. No, claro. Quiero aclarar porque yo sé cómo... Que nombres, porque si no, no se hace un relajo. Cómo rueda aquí la pirinola, ¿verdad? ¿Cómo hacen los delfines? Esa es una buena pregunta. Hacen verde y en bolitas. ¡Ay, qué cosa! Eso es como hacen caca. ¡Ay! ¿Y cómo hacen su sonido? El sonido. Por primera vez en la televisión mexicana, en el Informe Broso, la imitación de un delfín. ¡Oiga! ¡Haz de cuenta que me sentí en el mar, güey! ¡Ay, qué lindo! Hasta huele a pesar. ¡Ay, no! Unos tacos. Me sale muy bien. No, me sale muy bien. Sale muy pues bien. vivió muchos años en el mar. Claro, algo ahí al lado del mar. Algo tenía que aprender Qué ahí. lindo, es una gran habilidad esa. Eso sí, algo tenías que aprender. Pues sí. Por lo menos hacer como delfín. No, bueno. Un día hay que asomarnos en el baño. ¡Qué cosa! No. A ver si hace como delfín. No, señor, mejor no. Mejor no. Oigan, bueno, yo no he visto la película. No, yo tampoco. Tú sí la viste. Bueno, la de Shape of Water ya la vi. Ya la vi. Pero la de Let Me Hear Your Whisper, no la he visto, la verdad. Ahora véala, por favor. La voy a ver. La voy a ver para hacer la comparación. Sí, no nos vaya a dejar usted en ascuas de que nada más lo escuché usted en un programa de radio. Sí. De radio. En un programa de radio. Nada más para saber, ¿no? Sí, no, y además salió en varios otros periódicos que estaban precisamente haciendo No, en otro periódico. No, de verdad. Pero le prometo que sí la voy a ver. Esa otra para hacer, desde mi propio criterio, una perspectiva de qué tanto se parece a la de The Shape of Water, que además cuando la vi en su momento y la comenté aquí con ustedes, es una gran película. A mí me parece, algunos han dicho que caen muchos clichés, pero a mí me parece que es una gran historia, que deja muchos mensajes y que es una historia de amor
muy bien contada y además al estilo peculiar de Guillermo del Toro, con esos monstruos que realmente te muestran la esencia de lo que es la verdadera belleza. Hay muchas cosas que valen la pena de la película. Usted ya vio Shape of Water. Ya. Yo no he visto la película. Estamos comentando acerca de algo que se dijo en la radio hoy en la mañana. No estamos aquí metiendo ninguna grilla, ni nos interesa entrar en ninguna grilla de a ver si hay un plagio. O sea, porque cuando hablamos aquí de un plagio es, por ejemplo, de la tesis del presidente, por ejemplo. Entonces, sí, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo hace la gaviota? No, esa no. ¿No te sale? Esa no. ¿No te sale? No. Porque también, pues, viviste en el mar. Pero no, esa no la practiqué. Esa no la practiqué. ¿No? Ay, debería, porque si viviste tantos años en el mar, ¿no te sale la gaviota? No, es así, no puse atención. Fíjate nada más, qué coincidencia, ¿verdad? Y qué oportunidad. Fíjense nada más que más allá de la vida del mar y lo que pasa y lo que no pasa, vamos a llegar pues, a tierra, iba a decir yo tierra firme, ¿no? Pero por cómo están las cosas en nuestro país, no hay mucha firmeza en la tierra que cualquiera pise. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje reconoció legalmente los acuerdos del 7º Congreso Nacional Extraordinario del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hace una semana estábamos platicando en nuestra junta que tenemos, una junta a la que nos gustaría mucho que fueran, pero no pueden. Entonces, estábamos en la junta y había salido un amparo para que no pudiera darse la toma de nota que reconociera elecciones en el sindicato. Claro. Cuando vimos eso, que dijimos, bueno, estos pueden ser algunos de los hilos que quedan todavía muy vivos de la propia maestra Elba Ester. Claro, la pugna entre Elba Ester Gordillo y Juan Díaz de la Torre, que fue quien la sucede en 2013 cuando la prenden. El juez que dio el amparo, al otro día, bien rapidito, dijo, no. O sea, sí me refería a la toma de nota, pero no precisamente a esa toma de nota. Cuando dijiste, ya le están apretando las nueces, ¿no? Alguien ya le está, ¿no? Apretando el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vamos a ir los aguacates. No, está bien. Alguien le está apretando los kiwis, ¿no? Al caballero. Y ahora ya se le concede, o sea, sí se llevó a cabo el asunto. El Congreso allá en Puerto Vallarta. Quedó al frente Juan Díaz de la Torre. Y ahora, pues, se le concede, porque sí, la toma de nota, oficialmente, a su dirigente Juan Díaz de la Torre. O sea, que realmente eso de que estaba desequilibrándose el sindicalismo electoral oficial, pues fue nada más una cosa de 5 o 6 minutos, ¿no? Hace unos días estaba el amparo, hoy ya salió la toma de nota, liberada, nuevecita, rechinando de limpio. Vean. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación recibió la toma de nota del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que reconoce legalmente los acuerdos de su Congreso Nacional Extraordinario, que abordó una reforma estatutaria y la elección de su nueva dirigencia nacional para el periodo 2018-2024, la cual estará encabezada por Juan Díaz de la Torre. Al recibir la toma de nota, el ahora ya presidente del CENTE informó que para representar legal y legítimamente a los maestros, los órganos nacionales de gobierno del sindicato efectuaron su primera reunión en la que delinearon el plan de trabajo para el periodo señalado, estableciendo como prioridad la certeza laboral de los agremiados, su desarrollo profesional y la defensa de la escuela pública. Durante el acto, Díaz de la Torre subrayó que los maestros están a favor de la política pública que implique el fortalecimiento de la escuela y de la educación pública, también su equipamiento y recursos para la formación profesional, y están en contra de quien atente contra la unidad del gremio o pretenda arrebatarles una sola de sus conquistas. Tuvimos nuestra primera reunión legal y legítima en los términos de lo que la ley nos faculta para representar
legal y legítimamente a los nuestros. No hay espacio para la mediocridad. No hay espacio para la omisión. No hay mediocridad. Ni ocurrencia. Hay orden, sistematización, trabajo, programa, valores, misión, ejes estratégicos. Juan Díaz de la Torre dijo que los maestros del país asumieron que es imprescindible exigir a la autoridad federal la revisión a fondo de los contenidos de la reforma educativa y la interpretación que lacere el desarrollo laboral y profesional de los docentes para que, sin trastocar la normatividad, se garantice el desarrollo profesional de quienes se han adherido a los procesos establecidos en la ley. Para Acústica Noticias, Carlos Reyes. ¿Eres de los que les gusta traer los pantalones a medio glúteo o debajo de él? Pues no vayas a Carolina del Sur porque te podrían multar. Parece broma, pero va muy en serio. Los jóvenes que usen pantalones muy sueltos, conocidos en Estados Unidos como shaggy pants, que dejan ver parte de los glúteos, podrían ser castigados con una multa, ya que los legisladores estatales presentaron un proyecto de ley que hará ilegal que una persona ande así en público. La propuesta se basa en castigar con horas de servicio comunitario o multas monetarias a las personas que lleven pantalones caídos más de 3 pulgadas por debajo de su cresta ilíaca o pelvis, exponiendo así los calzones o la piel. Estas violaciones serán ofensas no criminales, pero sí van a estar sujetos a las siguientes multas. La primera vez que te atrapen, tu multa será de $25, esto es 466 pesos aproximadamente. La segunda ocasión serán 3 horas de servicio comunitario y o multa de $50, esto es 932 pesos. La tercera ofensa serán $75, aproximadamente 1,398 pesos y o 6 horas de servicio comunitario. El representante demócrata por Charleston, Wendell Gilliard, copatrocinó la propuesta porque los hombres deben usar los pantalones correctamente. Afirma que hace 10 años la gente pensó que estaba loco por proponer cosas así, pero los pantalones ahora se llevan hasta debajo de las rodillas, aseguró el demócrata. Este tipo de normas ha sido muy criticadas por activistas por los derechos civiles de los afroamericanos, quienes señalan que estas leyes buscan criminalizar a esta comunidad y que son racistas al identificar como peligrosa o inmoral una moda con la que muchos afroamericanos se identifican. De acuerdo con Univision, esta moda proviene de las prisiones, donde a los presos se les daban uniformes viejos, de tallas que no les ajustaban, además de que se les prohibía usar cinturones por el riesgo de ser usados en suicidios o ataques violentos, por lo que regularmente llevaban los pantalones caídos y dejaban ver su ropa interior. Después esta moda llegó a las calles y fue relacionada con la cultura del rap, hip hop y el skate. Nada más de lo que nos estamos enterando. Y nosotros, bueno, tenemos nuestro productor y decíamos, ¿por qué siempre anda con los pantalones hacia abajo? Además de no tener nalgas para contenerlos, para detenerlos. Pero es de las cárceles. Sí, interesante. Y bueno, nuestro el origen. productor tiene una historia ahí interesante. Fueron 2 años nada más. Bueno. Pero él mismo nos decía, nos contaba que había una especie de código, ¿no? De código. Si vas enseñando los calzones a esta usanza que veíamos, y a la gente de radio le decimos, con medio calzón de fuera, cuando van caminando, que esto se usó mucho a partir del rap y también en la moda de los cholos y en la moda de los maras y desde luego, sobre todo, de la raza afroamericana, que también influye mucho también toda una generación de basquetbolismo. Acuérdense que las grandes marcas inclusive hacían unos shorts que pueden llegarle a cualquier persona normal hasta los tobillos, ¿no? Porque tienen que tener esa movilidad y esa frescura y esa comodidad. Soltura y todo eso. Pero en el caso de nuestro productor, que estuvo 2 años en Chirona, era también un código para hacer saber a otros presos que una noche de amor no se le niega a nadie, ¿no? Como aquella película de Cruising, ¿se acuerda? Con los con paliacates. Sí, claro. Con Pacino, que va
Cruising. Dependiendo dónde y el color. Es un infiltrado de la policía. Sí. Y se meten en los bares gays y todo eso. Y ahí empieza a encontrar de qué se trataba el traer así como los paliacates. Si era rojo, si era amarillo, si lo traía en la bolsa, si lo traía amarrado. ¿No ha visto esa película? No la he visto. Tiene que verla. Pero está usted nada más ve las de los delfines. No, vea esa de También Pacino. esa la tengo que ver. Además, Pacino es garantía. Porque a veces entra infiltrado de la policía en ese nivel, pero empieza a obsesionarse. Sí. O sea, ya ya lo empieza a aplastar todo lo que ve. Okay. Y empieza a dudar. Y empieza a tener realmente una liga de tensión en la película, porque ya no sabe si es gavilán, si no. O paloma. O paloma. O si ya se enamoró de alguien, o si a alguien le gusta, porque empieza a tener este tipo de acercamientos, como tienen todos en los bares o en las discotecas gays, donde él está averiguando un asesinato. Entonces sí es una historia como la de la canción de José José, de Gavilán o Paloma. No. O sea, sí. O sea, tiene una referencia. O sea, si hubiera sido el tema, el soundtrack pudo haber sido. Pero sí tiene que ver con esta cuestión Gavilano, Paloma, de identidad. Pobre tonto. Y ¿Sexual? así, ¿Tiene que ver con el tema de identidad sexual? Sí, tiene que ver en ese sentido. De una persona. O sea, está todo un mundo. Estamos hablando de los 80s, ¿no? Sí. 80s, 90s. 80s. Son los 80s. Sí. Entonces no se habla de esos temas como se habla ahora. Claro. Entonces era temas tabú. un mundo, casi un inframundo, ¿no? Con códigos, con secretos, con claves. Y la vestimenta. Y las vestimentas. Todavía no había esa diferenciación entre quién es gay, quién es transexual, quién es L, quién es G, quién es B, quién es T, quién es T, quién es I, quién es plus. No había. Sí, ahora hay y es el conflicto de él, personal. O sea, muy interesante. Pasa por un momento en su vida y le toca esa misión. Muy interesante. Muy bien. Muy interesante. La vea. Sí, la voy a ver porque además suena muy interesante el tema. Y más allá de eso también interesante ver más allá de las modas y de los temas, cómo se llevan a las películas. Pues yo creo que sí es una cuestión como que los hombres pueden utilizar para verse más varoniles, o sea, no usar los pantalones a ese punto, ¿no? Pues es que depende de qué óptica se vea. O sea, ¿qué es lo que es más varonil para quién? ¿Qué es más viril? Por eso dicen que el gusto se rompe en géneros, o el gusto, ¿no? Pero... o el lugar donde vive. Claro. O la condición en la que se vive. Claro. O lo que quiere usted decir con su cuerpo y con su vestimenta. Claro, por ejemplo, en Estados Unidos hay barrios, ¿no? Donde precisamente hablando de los códigos, pues la manera en la que vistes te integra a un grupo o no, a una comunidad o no. Claro. ¿No? O sea, y eso tiene un sello. Claro. Es una identidad. Claro. ¿No? Y eso también tiene mucho que ver. Así en los barrios, cuando nosotros teníamos barrios en esta ciudad, un día tuvimos barrios, ahora tenemos colonias, pero hubo un día en que hubo barrios y sí se podía distinguir quiénes eran de la Portales y quiénes eran de la Postal y hasta las bandas de las pandillas. Las bandas, sí. Los nazis eran de la Portales. Claro. Y los vikingos. Los vikingos. Sí. Los panchitos ya eran más hacia el oriente. Tacubaya, ¿no? Tacubaya. Sí. ¿Quiénes eran los de la era? Los Sex Pistols. ¿Se acuerdan? No, sí, no. ¿No se acuerdan de los Sex Pistols de la era? No, así se llamaba la banda. ¿Sabes dónde queda la era? Subiendo hacia el desierto de los Leones, pasando la Academia de la Policía, hay un pueblo que se llama El Limbo. Ahí, la subida te lleva a la colonia donde era los Sex Pistols. Ahí en la era. Ahí y estaban las bardas y todo dividido. Y por eso habían las campales, donde todos los niños se escondían y todo el mundo cerraba la puerta porque llevaban cuchillos, antenas, pistolas y había muertitos. De ahí que se inaugurara los funerales Ramírez sobre Calzada de Tlalpan. En esa zona, precisamente. En esa zona, de tanto muertito que salía a la semana. Bueno, los Ramírez pusieron su funeraria y... hicieron su negocio. Sí, porque, bueno, generalmente esa demanda no falta. Sí. Siempre hay
siempre hay muertos. Es más, les tenemos como primicia que todos nos vamos a morir. Nos vamos a morir, eso para que lo sepan. Y en ese momento se dieron cuenta los Ramírez, hicieron muy buen negocio con los funerales Ramírez, ahí muy cerca del Metro Ermita. Entre el Metro Ermita y el Metro Portales. Ahí siguen. Bueno, para que veas, la gente se sigue muriendo en esa zona. Vamos a ir a un corte, es el Informe Broso. ¡Órale! La otra parte. Estamos platicando. Pásenle pues. Estábamos aquí platicando, hagan de cuenta ustedes, en la terraza de la casa, de la casa del señor, que es la única que tiene terraza. Sí tienes terraza, ¿verdad? Por el momento no. Ah, ¿no? Bueno, pues ya otro día iremos entonces. Bueno. Y fíjense que estábamos platicando de las fake news. Esto ustedes ya lo saben, son como las noticias no falsas, las noticias falsas. Hoy estamos entrando a Estados Unidos, entonces hoy en todos Estados Unidos saben perfectamente cuando les hablamos de fake news, bueno, ha sido la temporada, ¿verdad? Y este libro lo hizo Esteban Illades. Esteban Illades, muchos de ustedes lo conocen y otros lo van a conocer hoy, editor de la revista Nexos, columnista de Milenio, Contexto es lo que publica cada semana, entre otras cosas, Esteban Illades. Ahorita vamos a ver qué más hace, pero por lo pronto hace libros, hizo fake news. ¡Esteban! Broso, qué gusto. ¡Bienvenido! Gracias. Ya conoces aquí a mi hija la grande. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo Felicidades estás? por tu libro. Su Gracias. No. Bueno, es para romper el hielo, ¿no? Y me encantó, me divertí mucho. Qué bueno. Con tu libro, porque empieza Esteban poniéndonos como antecedente de lo que podrían ser las fake news, aquello que hizo Orson Welles en el siglo pasado, ¿no? Desde luego, de alguna manera se advirtió que era una adaptación de un libro, y Orson Welles hacía este show cada semana en la radio. Y de pronto empiezan a hacer una narración, mucha gente lo sabe, donde estábamos sufriendo la invasión de unos extraterrestres, y hubo mucha gente que no escuchó la advertencia o la introducción de ese programa, de ese capítulo único. Y ¿Se lo creyó? ¿Se lo creyó? Esto lo pones tú como un antecedente, vamos a decir muy claro, para que entendamos todos que fue fake news. Claro, y pues es algo que lleva, como dices, o sea, desde el siglo pasado, no es nada nuevo, ¿no? Pero ahora estamos con Donald Trump y con las redes sociales, o sea, en el mundo de fake news como nunca antes habíamos visto. Sí, pero además este viaje, esta secuencia por donde nos lleva Esteban, porque empieza con el asunto de, pues, que parece hasta melancólico, ¿no? Nostálgico, sí. Y Orson Welles sus capacidades y sus talentos, y nos vamos encontrando esto por ejemplo, me llamó mucho la atención en las noticias. Sí, claro. En las noticias no de ahora, sino como se controlaban las noticias antes, y sobre todo en nuestro entorno, ¿no? ¿Qué se dice y qué no se dice? ¿Y qué se dice para que todo el mundo crea y conservar, no sé si pensaban que la paz social o la estabilidad del gobierno, ¿no? Claro, pues aquí pasaba muchísimo todo el siglo pasado. ¿Desde luego? O sea, apenas estamos empezando a ver sitios distintos, con versiones distintas, pero durante el siglo XX lo que se decía en la televisión era el boletín. Entonces, apenas ahorita estamos viendo investigación distinta, estamos viendo nuevos sitios, pero la verdad estamos en pañales en estos temas. O sea, en México, hay un capítulo que se llama En México se llaman Noticias, porque la verdad, las fake news aquí, o sea, lo que te decían era la versión que había, ¿no? Y además pones entre esas anécdotas del siglo pasado, aquella donde la corresponsal es muy bueno. Es muy bueno. Ella era Erika Wexler. Es correcto. Erika Wexler, ya con satélite,
¿verdad? Ya Sí. con satélite, reportándole al licenciado Sabludovsky, ¿no? Al licenciado Cuéntales, porque la mayoría de todos ellos no se, ni se acuerdan o no se han enterado. No, y no lo puedes encontrar en internet, está tan escondido. Así o sea, es, fue escondido. tan vergonzoso que no lo puedes encontrar. Entonces, Guerra del Golfo, Erika Wexler está en Medio Oriente, empieza a haber explosiones, el licenciado Sabludovsky le pregunta a Erika qué está pasando, y las famosas 3 palabras, nuclear, Jacobo, nuclear. Es nuclear, Jacobo, es nuclear. Jacobo salió del aire, Jacobo tuvo que decir, oigan, no fue así. Nunca más la volvimos a ver en televisión. Jamás. Y cuenta la historia que ella estaba metida en un baño. Que sí había un bombardeo, en efecto, y todo. Y ella estaba escondida ahí en un baño. Y ha de haber sido tal el susto que en vivo empezó a decir, ¡es nuclear, Jacobo! ¡Es nuclear! El licenciado dijo, vamos a un corte. Y Erika Wexler no volvió a aparecer. Jamás, ¿no? Entonces ese tipo de cosas pasaban. Ahora también pasan porque hay tantas redes sociales, tanta información por todos lados que uno ya no tiene tiempo de ver por dónde, qué o cómo. Entonces la gente repite mucho más las cosas sin confirmarlas. Ese es un gran punto. Repetir sin confirmar. Claro. Y platicábamos antes, cuando estábamos, antes de este bloque, que estábamos en el corte, que estábamos pasando la época madre hasta que llegaron ustedes, estábamos hablando de cómo es posible que ahora que toda la información está a centímetros de la posibilidad, la fuente que quieras, corroborar en donde sea, porque además sabes cuál es una buena fuente, cuál es un buen lugar para acudir y quitarte una duda, es cuando la gente no se quiere preguntar. Le dicen y es una actitud zombie, ¿no? Es que es un muy buen punto. O sea, antes tú buscabas la información, o sea, tenías estos medios tradicionales, pero si tú querías saber más, ibas y buscabas. Ahora te llega a ti. Tú abres tu Facebook, tu Twitter, y entonces tú lo ves, y entonces pues ya no tienes la necesidad de ir a buscar nada más porque lo estás viendo ahí mismo, ¿no? Entonces también, con todas las cosas que te llega, porque te llega un bombardeo constante, muchas veces no sabes por dónde ni qué, y entonces te vas con lo primero que lees, ¿no? No te tomas el trabajo en confirmar, y sobre todo en temas políticos, o sea, también parte del libro habla de lo que vendrá en la campaña de 2018, va a ser muy importante todo esto de las noticias falsas, porque van a estar a la orden del día. Porque además, ya conocemos o ya nos pudimos asomar a las distintas técnicas que se van a usar. Seguramente ya ahorita deben estar probando 100 y 1000 cosas para estrenar en la campaña. Ya muchos hemos observado y lo hemos compartido entre algunos que andamos ahí pateando las latas en las redes, que de pronto suceden cuestiones que jamás habían pasado. Entonces, de algo que generalmente tenías 2000 o 3000 retweets, una cuestión política desde luego, de pronto un día tienes 400 retweets. Y esa chinga, ¿qué está pasando? Y entonces te pones a averiguar. Y de pronto averiguamos que una de las técnicas que había cuando hay un mensaje que es incómodo, que pone en ridículo a la gente de la administración que está, entonces parece que viniera varias manadas al mismo tiempo, hablando más o menos del mismo tema, con una variante para quitar la atención de ese que debería ser el centro de la luz. Y entonces te lo van dispersando, pero tiene que ser una operación animalesca. Sí, claro. O sea, y no solo es lo que dices los llamados bots en redes sociales, que son los que te van cambiando el tema, sino también sirven para dispersar noticias, ¿no? O sea, ahora estamos viendo con la viralidad, entonces una nota que sea falsa, tú puedes imitar a un periódico, imitar un canal, o sea, tú tienes, por ejemplo, hay una cuenta, si seguro la conoces, que es una copia tuya. Sí, ahí tengo como 7 parodias. Tienes como 7, y entonces pues esas comparten información que parece como tuya, pero no es, y tiene mucha atracción, ¿no?
Entonces, así se disemina, o sea, copian personajes, copian sitios, la gente cae pensando que son los originales y pueden repartir cualquier tipo de mensaje político o de otro tipo. Justamente hablando de eso, y hablando de las parodias, hay algunas que no hacen daño y que sencillamente nada más pasan el rato, pero hay otras que no, y la gente, como tú dices, no se da cuenta y no ve la palomita de la autentificación. Claro, no importa, nada más ve tu jeta, ¿no? El pinche payaso de los pelos verdes, eso es todo, y ya. Y de pronto nos hemos sorprendido, pero en épocas de campañas como la que viene ahora, sobre todo en el interior de la República, se rentan. ¿Sí? Se rentan esas páginas para madrear a quien tú digas por una feria. Para poner un tuit de lo que tú quieras. Este señor, el candidato, hace el amor con iguanas. Hacen la forma y todo, y las van cobrando, así cruzando las informaciones. Claro, y se ganan una muy buena lana, ¿eh? O sea, es muy rentable este negocio. O sea, hacer un sitio falso de noticias, le pones publicidad, te puedes ganar unos cientos de miles de pesos en unos cuantos días. La cuenta que te imita también puede cobrar y ganarse una buena lana. Eso es lo que le dices a tanto Facebook como a Twitter: oye, aguas con esto, cabrón. Olvídate que soy yo, sino que se usa para negociar y se usa para distraer y se usa para mentirle a la gente. Para manipularla. Para manipularla, ¿no? Y hay gente que entra y lo cree. Claro. Tú dices, como tú dices, sin preguntar. Sí, pues es que también, o sea, es un mundo tan rápido en el que estamos ahora, o sea, todo está, te digo, no solo en las redes, sino la gente tiene muchísimas cosas, y cuando se mete a ver esto, pues hay tanta información que no sabe ni por dónde buscar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que busca en la gente que confía, o sea, en las cuentas que se parecen a la tuya, por ejemplo, en Facebook es en sus familiares, en sus amigos que tienen ahí, o sea, si los tienen como amigos, si es su familia, confían más en ellos normalmente, porque son su grupo cercano, entonces cuestionan menos, entonces por ahí entra la información falsa y la gente la sigue compartiendo. En esta época que vienen ya, bueno, que estamos ahorita en intercampañas y que ahora vienen las campañas, yo advertía ayer que a mí me parecía que las intercampañas habían sido excelentes para el bombardeo mediático. Sí. O sea, son los medios se convirtieron en en los coliseos donde vuela la sangre y vuela la caca. Sí, totalmente. O sea, no necesitas siquiera pagar publicidad porque todo el tiempo se está hablando de esto. Entonces, pues eso. Así, tal Son cual. los replicadores. Hablando de las fake news, ¿qué esperas ahora en las campañas? ¿Qué es lo que ¿Tienes la edad suficiente para todavía tener la imaginación? Una imaginación que a nosotros se nos empezó a agotar como hace 5 años. Pero que ustedes tienen la posibilidad de potenciarla. ¿Qué te imaginas y qué sabes que viene? Pues 3 cosas. Una son escándalos sobre los políticos, sobre los candidatos, sean ciertos o falsos. O sea, que empiece a circular noticias sobre el candidato X, el candidato Y, que lo que seas las iguanas, por ejemplo, lo que sea. También otro que es más feo es que empiezan a meterse algunas cosas, por ejemplo, con el INE, que están saliendo mensajes ya de una vez en WhatsApp que te dicen: si tu credencial dice IFE en lugar de INE, no puedes ir a votar. Sí. Que te digan el día de la elección: oye, tu casilla está cerrada, no puedes ir, no vayas, porque hay gente, ya pasó en el Estado de México el año pasado. Sí. Se compartía información de que, oye, tu casilla la cerraron hombres armados, no puedes ir, y gente no fue. Y luego, en la noche de la elección, con lo de los resultados, también pues vamos a empezar a ver muchísima información, fotos, ya lo hemos visto antes de otras elecciones que parezcan de esta, de gente que se está robando casillas, de gente que está haciendo fraude, sea cierto o no sea cierto, pero eso se va a esparcir como pólvora la noche mientras no haya resultados. ¿Esto es lo que estás ya esperando? Sí, son las 3 cosas que estoy esperando ahorita, más todo lo que vaya a salir, porque ahora en Estados Unidos está desarrollando una técnica que es para editar videos, para editar cómo la gente habla, o sea, para mover la boca, entonces puedes ya empezar, o sea, ya no notas luego cuando la gente está diciendo una cosa. El ejercicio que hicieron con Obama. Ajá. Entonces, por ejemplo, puedes sacar ya candidatos a políticos diciendo algo que no dijeron, y eso está mucho más difícil desmitificarlo porque no estamos acostumbrados a eso. A Twitter, a Facebook, a los textos, ya hay personas que ya ven y dicen: oye, esto es falso, pero con esto es más complicado. La clase ilustrada a lo largo de la historia es la que va dictando los giros de las cosas.
Generalmente, bueno, cuando son revoluciones y todo, bueno, pues es la masa la que define, pero la que empieza todo es la clase ilustrada. Ustedes, si saben leer y escribir, si andan cargando el teléfono, como algunas personas que conozco, que nada más se la pasan ahí viendo encueradas, entre otras cosas, sí hay que tener la responsabilidad de saber de qué se están enterando, dónde se están enterando, de parte de quién. No estén buscando a ver quién los sorprende o a ver quién los deja con la boca abierta y los ojos pelones, sino quién no les va a mentir, quién no les va a fallar en darle una información, quién va a tener la responsabilidad por informar, por muy aburrido que sea, ¿no? Claro. Pero que sea la verdad, y eso sí es una responsabilidad y es una obligación que debe tener uno con uno. Sí, claro, o sea, en este periodo electoral, pues tú tienes que tener mucho más cuidado de lo que compartes y de lo que lees, pues, para estar informado, ¿no? Para no andar ayudando a que se compartan estas cosas que son falsas. Sobre todo, una clave puede ser que si dudas, pues no repliques contrastes, algo. O sea, si ves la información... No repliques una información de la que dudas. Sí, busca dónde está esa información en otros lados y si no encuentras que está en ningún otro lado, tiene que ser por algo. Entonces, esa es una de las cosas que se pueden hacer. También ver de dónde viene, o sea, tú meterte a la nota, no nada más darle retweet o compartirlo en Facebook sin leerla y ver adentro quién la reporta, de dónde viene, qué está citando, ¿no? Porque muchas veces las notas falsas ni citas traen, nada más son párrafos con opiniones que se hacen pasar por notas. Claro, así como no se comen una torta podrida, así como no se toman un vaso de veneno, así como no lo harían, así tienen que hacer ustedes con la información. Que tenga la calidad para que no les destrocen las entrañas o los vuelva ciegos o los vuelva sordos o los vuelva tarados. Por eso es importante que vayan a la librería, pidan fake news, digan ustedes, quiero fake news, quiero fake news de Esteban Illades. Les van a decir, ¿y Esteban y qué? Illades, cabrón. Esteban Illades es el autor de Fake News, la nueva realidad. Es algo que nosotros, muchos de generaciones pasadas, no esperábamos llegar a ver. Ya estamos aquí y bueno, pues nos la vamos a tomar. Pero muchos de ustedes apenas están empezando a ver lo que no se imaginan surgirá en 60 años o en 50. Esteban. Broso. Gracias, mano. No, gracias. Qué gusto de... Yo no, bueno, ya yo te había leído y todo eso. No nos habíamos visto antes. No nos habíamos visto antes, es un gusto estar aquí. Un placer conocerte. Igualmente. Estés muy bien, Esteban. Gracias. Esteban Illades con nosotros. Vamos a un corte. Es el Informe Broso. ¡Órale! ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo! No, estoy viendo el universo, estoy viendo el más allá. ¡Qué cosa! Sí. Y estaba cantando una canción de Bertolt Brecht. O sea, porque estamos hablando de Ute Lemper. Si la conocen ustedes, ya se habrán enamorado de ella en su momento, pero una gran actriz, una gran cantante, cabaretera, y no conocía los límites. No, lo que es correcto o lo que se debe hacer, sino siempre un escalón arriba, 2 escalones arriba. Si la alcanzas, eres feliz. Eres feliz junto con ella. Si no, pues sales corriendo, ¿no? Y buscas la primera iglesia que te encuentres. Ya nos tenemos que ir en este momento, mis chamacos. Nada más quería yo recordarles que este es el primer día en que entramos a los Estados Unidos. Estamos entrando por Mexicanal. Saludos a todos los amigos de Mexicanal. Estaremos con ustedes todos los días. Ni modo, algo han de haber hecho que todos los días nos van a tener que ver. Y si algo deben ustedes en la vida, pues ahorita lo van a pagar. Así que nos van a tener que ver diario. Estamos de 6 a 8, hora de la Ciudad de México. Ya les dirán allá, pues si es del este o del oeste, o de la montaña, o del centro.
¿O de qué? O del centro. O del centro. Muchas gracias. Gracias a usted, querido señor. Un honor y un gusto. Y ahora más compartir todo esto con nuestros amigos allá más allá de la frontera. Gracias. Gracias. Al Mariana Guerrero. Gracias, Alfredo Señor Ruiz. Broso, con mucho gusto. Jamás Saludos. olvidaremos esa imitación del delfín. No la tiene ni Gilberto Glés. Ni Gilberto. Gilberto Glés. Ni Gilberto Glés. El flipper deportivo, Alfredo. Eso quiere decir ya no, eso quiere decir ya me voy. Eso quiere decir ya nos vamos. Si tienen tele, radio, gadgets, ahí nos oyen y nos ven. ¡Órale!